Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un fenómeno que en física llamamos dilatación de los cuerpos. Y en particular vamos a ver la dilatación de los cuerpos en estado sólido. Para ello vamos a decir primeramente que cualquier cuerpo, esté en el estado en que esté, está conformado en su interior por pequeñas partículas que llamamos moléculas. Las moléculas son invisibles al ojo humano e invisibles a cualquier instrumento de observación por más precisión que el mismo tenga. Y como no las podemos observar, las representamos arbitrariamente de alguna manera. En este caso, de manera muy ampliada, vamos a decir que estas moléculas las estamos representando por pequeñas esferitas como se ve en pantalla. Estas esferas, estas moléculas, no están quietas, sino que se están moviendo constantemente en el interior del cuerpo. Un pequeño movimiento que ocasiona choques entre ellas y que provocan la sensación de temperatura en la corteza exterior del cuerpo. Esta temperatura puede ser mayor o menor según el cuerpo que se trate y el lugar en donde se encuentre. Podemos decir que en el interior de cualquier cuerpo están sucediendo fenómenos como los que se observan acá. Si por algún método, por ejemplo poniéndole al fuego, caliento ese cuerpo, la actividad de las moléculas va a aumentar, se van a mover mucho más porque adquieren mayor energía de movimiento. Este aumento de movimiento va a ocasionar que las moléculas quieran separarse entre sí y que adquiera el cuerpo mayor temperatura. Esa tendencia a separarse entre sí de las moléculas puede ocasionar un aumento en el tamaño del cuerpo sólido que estamos considerando, o bien, en algunos casos, puede incluso provocar un cambio de estado. Es decir, que un cuerpo pase, por ejemplo, de estar en estado sólido a estar en estado líquido. Pero eso será harina de otro costal, diríamos. Vamos a detenernos nosotros a ver qué sucede cuando el cuerpo cambia su tamaño. Y para eso vamos a ver primeramente el caso más sencillo, que es el de este alambre, es decir, un cuerpo, una varilla puede ser, que tiene la propiedad de ser mucho más largo que ancho y que alto. Es decir, que su dimensión más notable es la longitud. Este alambre se encuentra originalmente a una temperatura ambiente o temperatura inicial que llamaremos T sub 0. Y tiene, si lo medimos, una longitud inicial que llamaremos L sub 0. Si no cambiamos la temperatura de este alambre, va a permanecer con la longitud tal cual la representamos acá en esta pantalla. Si yo le entrego ahora calor a través de un fuego, vamos a ver que se va a producir un alargamiento del alambre. Ese alargamiento es sinónimo de dilatación. Cuando algo se dilata, aumenta, se alarga, se agranda. Cuando algo se contrae, se achica. En este caso, como consecuencia de la acción del calor, el cuerpo se dilató. Y este aumento tiene una relación directa con la temperatura que adquiere el cuerpo. A esa temperatura la vamos a llamar temperatura final. A esa temperatura final, este alambre va a tener una longitud L sub F, una longitud final, que la podemos medir. Fíjense que esta longitud final es más grande que la longitud inicial. Si restara la longitud final con la longitud inicial, voy a tener ese aumento, que acá lo representamos con otro color, que sufrió el cuerpo como consecuencia del aumento de temperatura. Ese aumento de longitud lo llamamos variación de longitud y lo representamos con delta L. A un fenómeno de este tipo lo llamamos dilatación lineal, porque fíjense, hay un aumento lineal, ¿sí?, en línea recta,
del tamaño de este alambre que tenemos aquí. La longitud final del cuerpo la podemos calcular como la suma de la longitud que teníamos inicialmente, antes de que lo calentemos, con ese aumento de longitud que se produjo como consecuencia del calor y de la temperatura que aumentó este cuerpo. Si despejáramos la variación de longitud de esa ecuación, podemos encontrar una ecuación nueva que nos permita calcular la misma. La longitud final también se puede calcular de esta manera, como el producto de la longitud inicial, es decir, la longitud que tenía el cuerpo antes de que se calentara, por 1 más alfa por variación de temperatura. ¿Qué es alfa? Alfa es lo que llamamos coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal representa la tendencia a que un cuerpo aumente o no aumente su longitud al variar su temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cuerpos que tienen mayor facilidad para alargarse, dilatarse, que otros. Hay algunos que se resisten mucho a este fenómeno y que son casi estables térmicamente. Y hay otros que, con un poco de aumento de temperatura, su longitud varía notablemente. Este coeficiente expresa justamente esa tendencia que tienen los cuerpos. Y a esto que llamamos delta T o variación de temperatura, lo podemos calcular como la resta entre la temperatura final, es decir, la temperatura a la que llevamos a través del fuego que le entregamos a esta varilla, menos la temperatura que teníamos originalmente, la temperatura inicial. Bien, pero hay cuerpos que no solo es notable su longitud, también es bastante apreciable el ancho del mismo, y no así su espesor, como en el caso de las chapas. Una chapa como la que tenemos aquí en pantalla. Esta chapa, a temperatura ambiente, a temperatura inicial, va a tener una superficie que podríamos calcularla y que llamaremos superficie inicial. La superficie que es consecuencia del largo y del ancho notable que tiene la chapa. Si ahora esta chapa la calentamos igual que hicimos con la varilla o con el alambre anterior, vamos a aumentar su temperatura y por lo tanto el cuerpo va a aumentar su tamaño, pero en este caso en 2 dimensiones, a lo largo y a lo ancho, como se observa en imagen. Y va a adquirir una superficie que llamaremos superficie final. Y por supuesto va a haber un aumento de superficie que se puede observar aquí en la pantalla, que lo denominaremos como variación de superficie y representaremos a través de delta S. Este fenómeno se llama dilatación superficial, porque aumenta, se dilata la superficie. Podemos calcular ese aumento de superficie como la resta entre la superficie final menos la superficie inicial. Y a la vez la superficie final podemos calcularla mediante una expresión muy parecida a la que vimos anteriormente y que dice que la superficie final es igual a superficie inicial por 1 más beta por la variación de la temperatura. Beta es lo que llamamos coeficiente de dilatación superficial, no lineal como el anterior. ¿Y cómo se calcula este coeficiente? Sencillo. Este coeficiente es 2 veces el valor del coeficiente de dilatación lineal alfa. Si ahora tuviéramos un cuerpo en 3 dimensiones, es decir, que ya no es nada más notable el largo y el ancho, sino también su profundidad, vamos a tener un volumen
importante, que lo vamos a llamar V sub 0 o volumen inicial. Ese cuerpo, que tiene un volumen inicial, a una temperatura que lo vamos a llamar T sub 0, temperatura inicial, si es sometido a la acción del calor de tal manera que aumentemos su temperatura, también, al igual que en los casos anteriores, va a aumentar su tamaño, pero lo va a aumentar a lo largo, a lo ancho, pero también a lo profundo. Y va a adquirir, como consecuencia de esa temperatura final a la que lo hemos llevado, un volumen que llamaremos volumen final. Y va a aumentar una cantidad que llamaremos variación de volumen. Al igual que en los casos anteriores, a este fenómeno lo llamamos dilatación, pero en este caso dilatación volumétrica. Y las ecuaciones que tenemos para el cálculo nos dirán que la variación del volumen es, lógicamente, la resta del volumen final menos el volumen que teníamos originalmente o volumen inicial, y también el volumen final lo podemos calcular mediante una expresión muy parecida a las anteriores que dice que es igual al producto del volumen inicial por 1 más otra letra griega, que en este caso la vamos a llamar gamma, y por el o la variación de temperatura. Esta letra griega que tenemos acá es lo que llamamos el coeficiente de dilatación volumétrica y se calcula como 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Esta dilatación volumétrica en algunos libros van a encontrarla con el nombre de dilatación cúbica. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras es válido que la nombremos. ¿Qué pasaría si el cuerpo, en vez de entregarle calor, lo enfriáramos, le bajáramos la temperatura final? El cuerpo, en vez de dilatarse, en vez de agrandarse, se achicaría, se contraería. ¿Podemos calcular mediante estas expresiones el volumen final del cuerpo? Sí, podemos hacerlo. Simplemente tendremos que poner los valores como corresponde. La temperatura final, en este caso, será menor que la temperatura inicial, pero el resultado lo podemos obtener tranquilamente utilizando las expresiones que tenemos aquí. Bueno chicos, bueno gente, espero que esto les haya servido. Un abrazo y muchas gracias.